Hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio en español, aquí en su iglesia North Central, donde buscamos servir al Señor de diferentes maneras, y en esta ocasión a través de nuestro servicio en español. Esperamos que este día también pueda ser de bendición para ustedes, pero como siempre vamos a ponernos en las manos de Dios para nuestro estudio en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos a ti la honra y la gloria por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, y en este tiempo pedimos tu bendición, tu dirección, y que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio que vamos a realizar. Habla a nuestros corazones, Señor, edifícanos, y que salgamos con la intención y el gozo de compartir con quienes nos rodean el mensaje que tienes para hoy en nuestras vidas. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis o de Revelación, y hay cosas muy interesantes, cosas muy bonitas, algunas cosas muy terribles, pero el día de hoy es uno de esos temas que personalmente me gusta muchísimo, porque siempre pensamos en Apocalipsis, y lo he mencionado antes, siempre pensamos en Apocalipsis como algo terrible, algo difícil, pero también tiene cosas muy bonitas para nosotros los creyentes, y el tema que tenemos para hoy es uno de esos, y es acerca de Jesucristo mismo. Muchos han intentado describir en diferentes formas cómo es Jesús el Cristo en pinturas, obras de arte, olvidando que no debemos hacer imagen o ninguna semejanza. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar las descripciones que encontramos en el Apocalipsis? Si quisiéramos hacer un cuadro, un dibujo de ellas, el resultado no va a ser algo agradable a la vista, al menos no a simple vista. ¿Cómo entonces poder entender o cómo poder llegar a una conclusión que sea clara y a la vez sencilla de lo que Apocalipsis nos está diciendo acerca de Jesucristo? Tenemos que recurrir a la misma palabra de Dios, porque de otra manera el mensaje quedaría escondido. Vamos a nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Ahí es donde vamos a empezar nuestra lectura para el día de hoy. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Empieza de una manera interesante aquí el versículo 9, aunque ya antes en el versículo 1 se nos dice quién es el que escribe la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La misma palabra de Dios, mismo Apocalipsis, nos dice quién es el que está hablando, quién es el que está escribiendo esta parte. Y es Juan, y quién es a quien podemos identificar con este nombre. Es el apóstol, el discípulo amado, el que era el más joven entre todos ellos. Y él es al que se identifica como el autor humano de esta porción de la palabra de Dios, quien da testimonio de lo que Dios le hace escribir y poner en alguna forma que usted y yo la podamos entender y podamos leerla hasta el día de hoy. Ahora, él mismo se identifica diciendo que ha dado testimonio de la palabra de Dios en el versículo 2. O sea, él mismo escribió el Evangelio, él mismo escribió otras 3 cartas. Él ha dado testimonio de Jesucristo, él mismo ha visto a Jesucristo vivo, y son cosas que vamos a seguir analizando en este pasaje. De momento quedémonos pensando en que es el apóstol Juan el que escribe a nosotros en esta porción. Y luego tenemos que resaltar algunas cosas interesantes de lo que él va diciendo. Se presenta diciendo yo, Juan, pero luego dice vuestro hermano y compañero. En otras palabras, él está dirigiéndose a creyentes en Cristo Jesús, a hijos de Dios, personas que ya han escuchado de Jesucristo y que van a poder ver muchas de las cosas que están aquí en Apocalipsis de una manera distinta. No quiero decir con esto que alguien que no tiene a Jesucristo en su corazón no pueda leer, no pueda entender el Apocalipsis. La intención inicial de este libro está dirigido en especial a los creyentes. Eso es, a usted y a mí en este día y en estos días que estamos viviendo. Luego agrega algo, dice que es hermano y compañero de otros creyentes en 3 cosas. Es compañero y hermano de ellos en la tribulación, es decir, persecución,
Y el tiempo en el que esto es escrito, hay persecución a los cristianos. Usted y yo hoy no la estamos viviendo, tal vez como la vivieron ellos o como algunos otros países sabemos que viven persecución nuestros hermanos cristianos. Y Juan aquí se identifica con ellos. Soy vuestro hermano, soy compañero de ustedes en la tribulación, en la persecución, en las dificultades, en el reino, dice él también, agrega. ¿Y qué es esto? Es el evangelio del reino profetizado desde Daniel. Cuando estudiábamos Daniel veíamos que hay un reino que es el último en el sueño de Nabucodonosor y que se habla de un reino que no tiene fin. Entonces él es hermano y compañero también en lo que es el reino de Dios, el reino que Dios ha profetizado desde el Antiguo Testamento. Pero también añade que es hermano y compañero de ellos en la perseverancia de Jesucristo. ¿Cómo podríamos quizás ayudarnos a nosotros en este día? Tenemos que pensar que ellos están esperando, igual que nosotros, el regreso de Jesús. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene uno que ser perseverante, tiene uno que continuar en la vida buscando del Señor y en comunión con el Señor. Después de esto nos dice en dónde estaba él. Dice que él estaba en la isla llamada Patmos y nos dice por causa de qué. Es decir, hay una razón por la que él está en esa isla. Usted y yo hoy decimos es una isla, pues que está por allá en alguna región en el mar Mediterráneo, pero en ese tiempo decir la isla de Patmos era una cárcel, era un lugar en el que las personas que estaban ahí habían sido exiliados de sus países, pero al mismo tiempo habían sido aislados, es decir, no tenían comunicación con sus familiares de alguna forma sencilla. Entonces, Juan no estaba en su casa, estaba en un lugar por causa del evangelio. Él estaba predicando el evangelio. Él había estado hablando de la palabra de Dios durante 3 años y medio. Caminó, durmió, viajó con Jesucristo, comieron juntos. Lo que estaba profetizado sobre el Mesías, él tuvo 3 años y medio para poder ver esas cosas y como decimos luego en nuestro idioma, de primera mano. No se lo platicaron, él lo vio, él lo vivió. Pero nos dice que también está en la isla de Patmos porque él ha estado hablando del testimonio de Jesucristo. Todos los discípulos hoy sabemos que, al menos por algunos registros de tradición, no documentos históricos comprobados, pero se sabe que todos ellos murieron de alguna manera martirizados. Y aquí Juan se está incluyendo en ese grupo que por causa del testimonio de Jesucristo, es decir, ¿qué es lo que los llevó a la muerte? O en este caso de Juan, ¿qué es lo que lo llevó a esa isla de Patmos? Que ellos hablaban de que habían visto a Jesús resucitado. Y no solamente lo vieron una vez. Si usted y yo vamos a los evangelios, nos podemos dar cuenta que ellos lo estuvieron viendo por 40 días y lo vio ascender al cielo también. Es decir, para ellos era un testimonio tan fuerte que habían visto a Jesús resucitado que nadie los podía convencer de que no era así. Entonces, ese testimonio es una de las razones que lo lleva a estar en la isla de Patmos. Es reconocido y es aceptado que de alguna manera él vivió hasta el final de sus días en la zona de Éfeso. Cerca del año 100 se cree que es cuando él muere. Entonces, para cuando él está escribiendo o recibiendo toda esta información, toda esta profecía de parte de Dios, él debe estar por allá de los años 96 en la era cristiana y muy probablemente esa era la edad de él también. Por lo general se cree que fue durante el emperador Domiciano que él fue exiliado a la isla de Patmos y él sale de la isla de Patmos y regresa a Éfeso por allá del año 98. Entonces tenemos este tiempo en el que él ha estado preso, ha estado exiliado, ha estado aislado por causa del mensaje del evangelio. Y ahora nos dice qué está sucediendo mientras él está en esa condición. Mire, a veces pensamos que las condiciones difíciles estamos sufriendo, pero en ocasiones, en las situaciones que pudieran ser difíciles para nosotros, el Señor también se puede manifestar en nuestras vidas. Y este es el caso de Juan. Estando yo en el Espíritu, recordemos, él está en la isla de Patmos. Y luego añade, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y quizás tenemos que irnos el día de hoy un poco más despacio en cuanto al avance en los versículos, porque hay cosas aquí que son muy importantes de
de lo que Él está haciendo y son muy importantes para nuestras vidas el día de hoy. ¿Qué es esto de estando Él en el Espíritu? Y luego agrega en el día del Señor y luego que oyó una voz. Veamos algunos versículos sobre qué pudiera ser estar en el Espíritu. Él les dijo, Mateo 22:43, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, y está hablando de Jesucristo. ¿Cómo es que David en el Espíritu? Decimos que la palabra de Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando está hablando aquí de David, estar en el Espíritu, quiere decir que de alguna manera él está siendo inspirado por Dios para poder escribir. Es Dios a través de su Espíritu Santo hablando en David. Lucas capítulo 4, versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos está diciendo aquí la Escritura que también Él está en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Judas 1, 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es esto entonces de estar en el Espíritu? Según todas estas citas, no es el significado en sí de las palabras en el diccionario, sino cómo está usada la expresión de en el Espíritu. Quiere decir que Él está en comunión con Dios, que Él está en contacto con Dios. Él no está solamente por ahí abandonado en la isla. Él está día a día, o al menos en este caso en especial, nos dice algo que sucedió en el día del Señor. Él está en comunión con Dios. Él, lo que nosotros diríamos el día de hoy, Él está en oración, Él está adorando a Dios, Él está alabando a Dios, Él está glorificando a Dios en este tiempo. Y luego nos dice que está en el día del Señor. ¿Qué sería esto de que Él está en el día del Señor? Se reconoce que esto quiere decir que está en el primer día de la semana, lo que usted y yo llamamos el domingo. ¿Y qué significaría eso? Significa que Él está adorando a Dios, Él está en el Espíritu, recordando que el Señor Jesús había resucitado. El día que el Señor resucitó era costumbre para ellos adorar a Dios y recordar que ese día el Señor había resucitado, hablando de ese día de la semana. Entonces, podemos ver que la condición en la que Él se encuentra en ese momento no es una situación solamente de abandono, no es una situación en que Él está bien sufriendo porque está aislado, pero Él está en comunión con Dios. Y esto nos debe poner a pensar a nosotros que si usted quiere tener una buena relación con Dios, usted tiene que buscarlo, como nos dice la Escritura, buscarlo orando en el Espíritu, andando en el Espíritu. Su vida diaria tiene que ser de esa manera, en comunión con Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando Él está en esta situación? Él no está perdido, Él está consciente de que está adorando a Dios, pero dice que algo pasó. Dice que escuchó detrás de Él una voz como de trompeta. Ahora, en la palabra de Dios encontramos esta expresión de voz como de trompeta o de sonido como de trompeta, refiriéndose a que es la forma en que se oía la voz de Dios. Allá en el libro de Éxodo varias ocasiones se menciona el sonido de bocina muy fuerte, estremeció todo el pueblo y hasta el que estaba en el campamento. O sea, escuchar la voz de Dios para el pueblo de Israel en el libro de Éxodo les sonaba a ellos como una voz de trompeta. Y Juan aquí nos da otra vez esa idea. ¿Qué quiere decir? El mismo Dios que les había hablado allá en el Éxodo, ahora está hablándole a él en el libro de Apocalipsis. Es Dios mismo el que se está manifestando ahora a Juan. Ahora, ¿cómo se dirige esta manifestación de Dios hasta ahorita en lo que vamos leyendo? Versículo 11 en Apocalipsis capítulo 1. Dice que esa voz de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Otra vez nos da una idea.
El que está hablando es Dios mismo, el que le está hablando a Juan. Y le está diciendo que tiene que escribir. Es decir, no es algo que te lo digo ahorita y a ver si te acuerdas mañana. No, tiene que quedar por escrito. ¿Y por qué tenía que quedar por escrito? Para que usted y yo el día de hoy pudiéramos entender y ver cuál es ese mensaje que Dios le da a Juan. Ahora, una vez que Juan escucha esa voz y que escucha que tiene que escribir en un libro a estas iglesias, algo pasa en él que él dice en el versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Es decir, él escucha esa voz, inmediatamente voltea a ver quién le está hablando. No sé, yo creo que a ustedes le ha pasado lo mismo que nos pasa a muchos que conozco. Usted escucha su nombre e inmediatamente usted voltea a ver quién le habló. Pero igual, usted escucha una voz conocida, inmediatamente voltea a ver quién es la persona que le está hablando, o por lo menos para contestar ese saludo. Y nos dice que cuando él voltea, ve 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Todas estas expresiones, es a lo que me refería. Si quisiéramos hacer un dibujo con todo esto, resulta una cosa que no vamos a poder entender claramente de qué está hablando. Porque si queremos verlo de esa manera, no vamos a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Ahora, empecemos con esta parte. Dice que ve a uno semejante al Hijo del Hombre. En los evangelios a Jesucristo se le identifica y Él mismo habla sobre Él mismo. Jesús habla sobre sí mismo diciendo que es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que Juan está viendo a Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo ve? Dice que está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Este modo de vestir no era de la gente común. Este modo de vestir, especialmente la idea de que hay un pecho ceñido de oro, un cinto ceñido, es decir, algo que está aquí en esta parte de su cuerpo. Este modo de vestir era para un príncipe, para un rey. No era para alguien más, era solamente para ciertas personas. Entonces, aquí de alguna manera, el modo que está vestido Jesucristo ya se está presentando con Juan como un rey. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. En otras partes de la Escritura se le menciona que hay una persona, un personaje en la Biblia, y es la forma en que se identifica también a Dios, el anciano de días. ¿Qué es esto? Sus cabellos blancos. ¿Cómo identificamos usted y yo a una persona de mayor edad? A través del color de nuestro cabello, en especial si se va viendo más blanco cada día. Aunque a veces tratamos de esconderlo, pero simplemente aquí la palabra no es en ese sentido de lo que nos gusta o no sobre nuestra apariencia, es sobre cómo está describiendo aquí a Jesucristo. Ahora, aquí viene una de las cosas que si las quisiéramos dibujar no va a tener sentido. Dice que sus ojos como llama de fuego. ¿Qué sería esto, que sus ojos como llama de fuego? La única forma que podemos entender esto es que quiere decir que a través de la mirada de Jesucristo Él puede ver todo en nuestras vidas, y que encontramos en la palabra que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cómo es eso posible? Solamente a través de una mirada penetrante. Hay ocasiones que usted y yo encontramos personas y nos llama la atención que decimos que tienen una mirada muy fuerte, porque en cuanto empiezan a verlo a usted, y más si se le quedan viendo a los ojos, usted dice, tiene una mirada muy fuerte. Esa es la intención de esta expresión, que Jesucristo está escudriñando a través de sus ojos, está escudriñando nuestra mente, nuestro corazón. Él está al pendiente de qué es lo que estamos nosotros pensando y haciendo. Ahora dice, sus pies eran semejantes al bronce pulido.
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, se dice en la palabra de Dios, refulgente como en un horno. Es decir, estos pies están limpios, están como se le dijera a Moisés: quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que pisas es un lugar santo. Entonces Jesucristo aquí se está presentando en una manera similar a lo que se le pide a Moisés que haga. Sus pies están limpios, no hay nada en él que pueda llevar contaminación a la presencia de Dios, nada sucio, diríamos, en este momento. Ahora, dice que en su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. 7 estrellas. ¿Cómo poder entender lo que son las 7 estrellas? Lo vemos en el versículo 20 ahí mismo de Apocalipsis capítulo 1, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Dice que él tiene 7 estrellas y que representan 7 ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué significaría esto de que tiene esos ángeles o esas estrellas en su mano? Significa que Él está en control de lo que está pasando. Nada que ocurra en nuestras vidas, nada que ocurra aún el día de hoy, aunque a nosotros nos parezca que no tiene sentido, comentando sobre lo que pasa con esta enfermedad del coronavirus, en ocasiones no tiene sentido lo que para usted y para mí esté pasando, pero aquí lo que podemos ver es que no importa las circunstancias, el que está en control, el que está con la situación y la posición de autoridad sobre la iglesia es Jesucristo. Por eso es que dice que las estrellas que representan ángeles de las 7 iglesias, Él las tiene en su mano. Él es el que está en control de la situación. Después nos dice que esos candeleros que has visto, dice, son las 7 iglesias. Y veíamos que en el versículo 12 nos dice que lo primero que vio es que ese semejante al Hijo del Hombre estaba en medio de unos candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo se sigue moviendo en la iglesia. Nada ocurre en la iglesia sin que Jesucristo esté en control por un lado, pero al mismo tiempo Él está junto a usted y junto a mí. Él está entre nosotros. Por eso es tan importante que como hijos de Dios no dejemos de congregarnos. Nos dice después en Santiago, y en Hebreos también se nos invita a lo mismo, que tenemos que reunirnos, tenemos que buscar la comunidad, la convivencia entre los cristianos. ¿Por qué? Porque esto fortalece nuestras vidas, en nuestro testimonio, que podamos compartir con alguien de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso le va a ayudar a otras personas. Ahora, en medio de todo eso, dice que quien está en medio de la iglesia, en medio de las iglesias, es Jesús mismo. No estamos solos. Aún el día de hoy, usted y yo no estamos solos. Recordemos primero esto, que Jesucristo resucitó. Ahora, ¿cómo podemos decirlo esto ahora aquí en Apocalipsis? Miren, capítulo 1, versículo 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Otra vez la idea de que quien está en control de las cosas es mismo Jesucristo cuando dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él está en control. El día que nuestra vida termina aquí, ¿quién es el que está en control? Es Jesús. Y el día que usted y yo termina nuestra vida aquí, debemos pensar en lo que hablábamos en nuestro mensaje anterior. El día que nuestra vida aquí termina en la tierra, usted y yo estamos entrando en la eternidad. Y aquí estamos viendo que el que tiene el control de esa situación es Jesucristo mismo. Es decir, si usted muere el día de hoy, no es porque fue una casualidad, es porque Dios está en control de que usted tenía que llegar ese día y ese momento a la eternidad. Eso nos debe dar confianza. Por eso les digo que este mensaje en esta parte de Apocalipsis, para mí en lo personal, es un mensaje que me da gozo, me da alegría, me da gusto poderlo ver, que Dios mismo, Jesús, está en control. Él es el que tiene las llaves, Él es el que tiene la autoridad.
Usted no le da las llaves a quien usted no le tiene confianza para que entre a su casa. Usted las controla. Eso quiere decir que usted tiene autoridad y control sobre quién entra y quién sale. Lo mismo es aquí. Jesucristo es el que tiene control. Y aquí nos dice que Él tiene control sobre la muerte y del Hades. Ya veremos más otros detalles sobre estas expresiones de la muerte y del Hades. Ahora, ya veremos también en nuestro siguiente estudio el mensaje a las 7 iglesias. Por lo pronto quiero dejarles a ustedes una idea. Un día no muy lejano, y creo que de veras es no muy lejano, hermanos. Un día no muy lejano, usted y yo tendremos la misma oportunidad de Juan de estar frente a frente, cara a cara con Jesús. Esa es mi esperanza y debe ser la suya también. Ver a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Redentor Jesús, cara a cara, estar frente a Él. Qué gozo tan inmenso podrá ser para usted y para mí poder tener la misma oportunidad que Juan tuvo en esta ocasión que nos presenta Él en Apocalipsis. Él lo tiene a manera de una visión, pero usted y yo vamos a tener esa oportunidad de estar físicamente. Y digo físicamente porque va a ser físicamente y espiritualmente también. También hablaremos más de estos detalles más adelante. Espero que no genere confusión por ahorita mi comentario. Pero vamos a tener la oportunidad de estar frente a frente con Jesús. Mientras tanto, esa esperanza, esa confianza que voy a estar delante de Él algún día, me tiene que poner a pensar en dos cosas para el día de hoy. La primera debe ser mi estilo de vida. Decía que este pasaje en ese sentido es importante, porque Juan estaba en el Espíritu, es decir, nuestra vida tiene que ser en el Espíritu, día a día, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, tener comunión con Dios día a día. Pero también debe tener otra situación importante para usted y para mí, y aquí es donde viene una invitación. Si ese día viene pronto, si el Señor Jesús regresara el día de hoy y viene por nosotros, nos tiene que dar la oportunidad de decirle a quienes nos rodean: prepárate porque el Señor puede venir pronto. Hay muchas cosas que usted y yo estamos viendo que no entendemos en nuestros días, pero muy probablemente la venida del Señor es más cerca de cuando usted y yo creímos. Les invito a que piensen en ello y que se gocen en el Señor, que vivan en el Espíritu, pero también que compartan con quienes les rodean el mensaje de Jesús. Gracias, hermanos, por su tiempo. Dios les bendiga. Oremos por lo pronto. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad y la bendición de escudriñar tu palabra y en esta hora, Señor, poder ver que un día estaremos frente a ti. Así como Juan tuvo la oportunidad, nosotros podremos estar delante de ti y agradecerte y adorarte y glorificarte por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.